Y nuestro invitado de esta tarde es el nuevo director del proyecto Valledupar ¿Cómo vamos? Raúl Villegas, economista de la Universidad Nacional, con maestría en la Universidad de los Andes en planeación urbana y además un viejo conocido de las oficinas de planeación de las distintas administraciones en Valledupar. Raúl, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a ti y a toda tu audiencia. ¿Cómo vas? Muy bien, pues lo primero es, antes de entrar en materia, es que nos cuentes qué significa para ti ser el director de este proyecto Bayupar Como Vamos en su segunda versión. Bueno, es un reto muy grande. Tenemos la oportunidad de catapultar este programa. Ya como bien lo mencionas, hubo una oportunidad anteriormente en el que Valledupar contó con esta franquicia de la Fundación Corona, que es el sponsor de este tipo de iniciativas en las ciudades del país. Y con el apoyo de algunas de las más importantes empresas de la ciudad, con sus aportes se ha querido revivir esta iniciativa. Entonces, el reto muy grande de mantenerlo en el tiempo, pero sobre todo aportar elementos para la discusión de temas de ciudad que tenemos en nuestro día a día. Sí, y por supuesto desde aquí desearte éxitos y que cuentes con el acompañamiento de esta casa radial para divulgar todos los proyectos y las publicaciones que haga Bayupar Como Vamos, para ver si Muchísimas empezamos, gracias. con mucho gusto, para ver si empezamos a cambiarle ese chip a los vallenatos. A propósito, te estrenas con una columna muy bien jalada, de una muy buena factura, que trata un tema que en nuestros segmentos económicos hemos tratado, el rezago que tiene Bayupar en materia de competitividad. Y tú lo expones muy bien desde la introducción con nuestro compañero José Antonio Larrazábal, quien es el analista económico de esta casa. Todos los años revisamos el índice de competitividad por ciudades y Valledupar está allí, rezagada en la mitad de tabla para abajo, entre el 20 y 22 puestos, y sin ningunos cambios sustanciales. Pero tú planteas una alternativa. ¿Por qué no nos cuentas mejor lo que planteas en este artículo que está publicado, por supuesto, en el diario El Pilón y en esta casa radial, Competitividad, Estrategia y Geopolítica? Un reto para una Valledupar emergente. En efecto, Andrés, Valledupar tiene algún tiempo, por lo menos los últimos 4 o 5 informes de competitividad a nivel de ciudades que publica anualmente el Consejo Nacional de Competitividad. Está ubicado entre los puestos 20 y 22, ya lo mencionabas. Y no ha habido ningún cambio estructural que nos permita subir en la tabla y competirles pues no necesariamente a ciudades como Bogotá y Medellín, que están muy lejos, pero sí a otras ciudades intermedias, como Bucaramanga, por ejemplo, o como Manizales, que están muy arriba en la tabla. ¿Sí? Entonces no ha habido ese empuje y Valledupar se mantiene, no mejora sustancialmente sus indicadores, los subindicadores que componen el índice general de competitividad, pero tampoco se va tan al fondo. Entonces la idea es plantear un escenario en la ciudad, una discusión profunda sobre cuál es la estrategia que nos llevaría a mejorar cada uno o varios de esos subindicadores para poder saltar en la tabla. No es necesariamente tomar esas pequeñas partes y revisar qué nos puede ayudar, sino pensar la ciudad de una forma que estratégicamente hablando nos ubique en generación de mayor valor. Yo quiero plantearte, y luego lo desarrollamos si quieres, que la forma en que yo propongo esta discusión es que dejemos de ser tan parroquiales, de tratar temas de la ciudad solamente ligados a la ciudad y que empecemos a entender que Valledupar hace parte de una nueva geopolítica internacional. Así suene distante, así suene lejana, el mundo está cambiando hoy y nosotros deberíamos empezar a pensar cómo hacemos para ah, insertarnos en esa nueva dinámica que la geopolítica nos está mostrando. Perfecto. En pocas palabras, es dejar de mirarnos el ombligo y mirar hacia afuera. Una tarea que suena bien en la teoría, pero que es difícil y encuentra barreras culturales, en primer lugar, y geográficas. Nosotros estamos en medio de la nada, es decir, no tenemos acceso al mar, a pesar de que somos un departamento caribe, costeño, pero no tenemos costa. Estamos alejados de los principales puertos, digamos, de Santa Marta, de Barranquilla, Riguacha, 2 horas. Y la conectividad aérea
ni hablar. O sea, solamente una aerolínea, Raúl, funciona en Valledupar y que además abusa de su posición dominante en el mercado. ¿Cómo entonces cambiar ese chip? ¿Qué es lo que nos planteas? Así es, pero recuerda esa vieja anécdota de que David venció a Goliat no a golpes, sino con una cauchera. ¿Qué entendió David? Que en un combate cuerpo a cuerpo era imposible ganarle a Goliat. Tenía que entender cuáles eran esas ventajas competitivas que él tenía para poder vencerlo. Como bien lo mencionas, Valledupar está completamente aislada. Es una, es una maldición geográfica que tenemos, con la que ya tenemos que jugárnoslas, porque es una ciudad pequeña, con municipios circundantes pequeños y muy mal conectado, tanto por vía terrestre como por temas aéreos, no hay ferrocarriles. ¿Y qué es lo que podemos empezar a hacer? Parte de lo que escribo en la columna es como, como inspiración de los resultados que un ejercicio muy similar se hizo en el departamento de Antioquia hace 2 años. ¿Qué plantea ese ejercicio estratégico para Antioquia? Que se dieron cuenta que hay una cantidad de exportaciones, no de containers, sino de bytes. Medellín está apostándole mucho, emergentemente, sin que nadie se lo propusiera, en la exportación, está apostándole mucho a la exportación de servicios, particularmente digitales. Y allí no hay peligro ni riesgo de que por costo de transporte dejemos de ser competitivos. Entonces, hay que sacarnos de la cabeza la idea de que vamos a ser grandes exportadores de containers, porque eso lo logramos en 20 o 30 años con el carbón, pero no existe ninguna otra producción de algún tipo de bien en el que podamos ser competitivos. Palabras gruesas, contra China es imposible competir. Entonces, es ir pensando cómo desde nuestra configuración geográfica, desde nuestra ubicación, desde nuestra esencia, desde lo que somos, cómo podemos utilizar algunos otros elementos que no sean exportación de bienes durables, que nos pongan a competir en los mercados internacionales, en este nuevo reagrupamiento de la estrategia política mundial en el que Estados Unidos va a concentrarse en América de nuevo para poder pelear con esa China que avanza a pasos agigantados en un, digamos, en una nueva, en un nuevo orden internacional en el que dos grandes potencias entran a disputarse los territorios o más bien los mercados de la economía mundial. Raúl, ya entendido el tema, digamos, no vamos a competir con la vieja economía de exportar bienes y servicios, no, ya está recogido el tema de sustitución de exportaciones, podemos competir en temas de exportación de bits y hacer una especie de clúster tecnológico aquí. ¿Qué plan? Eso necesita un plan y requiere un cronograma de acciones. ¿Qué debe de hacer la ciudad? ¿Cómo debe, digamos, invertir en infraestructura, en capacitación de su personal, de su recurso humano, para poder hacer una apuesta, digamos, interesante, como otras ciudades la han dado en temas no tan avanzados, pero por ejemplo el tema de los call centers, Pereira, Manizales, Armenia, fueron ciudades pioneras hace 20 años atrás en el tema de los call centers y generan buenos ingresos para dichas ciudades que por lo menos en Valledupar nunca vimos que ahí hay una posibilidad de hacer negocios. En este caso, a lo que tú le apuntas, ¿cómo deberíamos prepararnos? Porque asumo, intuyo que la preparación es mucho más, digamos, requiere un nivel mucho mayor que el de montar un call center. De acuerdo, lo innovador y lo provocador de lo que escribo en la columna es que yo me adhiero a lo que los autores de un libro que acaba de salir publicado, Colombia Ganadora, están proponiendo. No, no al plan estratégico, sí a la estrategia. Y la estrategia es conocer muy bien qué es lo que está surgiendo emergentemente en la ciudad, qué es lo que está moviendo la economía de la ciudad. Hay muchas cosas que están sucediendo que intuimos, pero que no sabemos cómo ocurren. Uh, y eso es muy superior a plantear un plan en el que, digamos, nosotros aspiracionalmente queremos convertirnos en exportadores de
X o Y producto o volvernos expertos en X o Y sector. Entonces, lo que propongo es conocer muy bien qué es lo que nos está haciendo ganar hoy, que no sabemos, intuimos, pero no sabemos muy bien qué es, cuáles son ese tipo de servicios que puede Valledupar prestar en una nueva geopolítica. Podemos ser, qué sé yo, soportar toda la producción de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, que están frente al mar y tienen ventaja competitiva frente a cualquier ciudad del país para llegar a Estados Unidos muy fácilmente. No, nosotros podemos ser los proveedores de ellos o, qué sé yo, en un nuevo orden internacional en el que cambien las condiciones de Venezuela, podemos nosotros ser proveedores de ellos, o Guyana, que está explotando una nueva riqueza a raíz de todos los yacimientos de petróleo que están dándose ya, podemos nosotros ser proveedores de algún tipo de servicios para ese tipo de economías. Es proponer eso, es saber qué estamos haciendo y cómo dentro de todo esto, este nuevo orden internacional que se está moviendo, cómo podemos insertar. No creo prudente en este punto que se establezca un plan, ¿sí? Sino revisar cuál va a ser la estrategia, cuáles son las acciones que debemos tomar ya para irnos a conseguir valor y a generar dinero para nuestra economía local. Sí, es decir, estamos apenas, esto, como usted muy bien lo dice, es un artículo para abrir el debate. Estaríamos primero en una fase de diagnóstico, pero quiero profundizar en un tema porque fíjate que de las cosas que es donde sale, de las pocas cosas o variables o indicadores donde salimos bien rankeados en el tema de competitividad es en el tema de servicios de salud. Se dice que es la sexta ciudad más competitiva en servicios especializados en salud en el país. Pero fíjate ese mensaje que tú escribes allí, contrasta con la situación crítica que está viviendo la ciudad en estos momentos. Hoy la secretaria de salud del departamento, Georgina Sánchez, dio una alerta crítica. Dice, el sistema de salud en Valledupar está al borde del colapso porque obviamente no es por una situación particular de la ciudad, sino de todo el problema del país, de lo que ha pasado en este gobierno, pero sí poder mirar, por ejemplo, el camino que ha recorrido Medellín. Medellín se volvió en una ciudad que exporta servicios médicos, al punto que muchos extranjeros van allá a practicarse todo tipo de cirugías, desde estéticas como rinoplastias, liposucción, etcétera, y otras ya de mucha más complejidad, cirugías oculares, en fin, servicios odontológicos. ¿Podríamos pensar que podemos recorrer ese camino o todavía tú creerías que es muy prematuro decir el camino es por esta línea o por otra? Emergentemente, Valledupar se ha convertido en un polo de salud regional. Es cierto que el sector de la salud hoy atraviesa una crisis que no es nueva, pero se ha agudizado, pero las capacidades del sector salud están presentes. Es decir, hospitales con camas, clínicas con camas disponibles para servicios especializados en salud, profesional médico y asistencial muy preparado para la atención en servicios especializados en salud, que, insisto, si bien están el sector hoy en crisis, esas capacidades están allí. Y poder desmenuzar ese sector y poder entender que es posible abrir ese conocimiento tácito que está en la ciudad a otro tipo de mercados, es el desafío que tenemos por delante. Bien lo mencionas, Medellín lo entendió perfectamente. Desde hace mucho tiempo, tiene un grupo sólido de profesionales en salud de muy alto nivel que entendió que con el sistema solamente no iba a crear más valor y abrió la posibilidad a que extranjeros vayan a la ciudad de Medellín y se hagan tratamientos de cualquier tipo, no solo cosméticos, sino también de medicina avanzada, que genera alto valor agregado en la ciudad. Entonces, Valledupar tiene esas capacidades porque, insisto, es un polo del sector salud a nivel regional y dependiendo qué se encuentre allí, podemos ir pensando hacia dónde nos dirigimos en atención en salud especializada. El indicador menciona que Valledupar es la sexta ciudad en el país con el mayor número de camas especializadas en salud y eso no es un dato menor. ¿Sí? Entonces creo que tenemos unas capacidades allí por desarrollar, eh,
ya se vienen emergiendo y consolidan a Valledupar en una muy buena posición. Tienes razón, y hago énfasis en algo, en el tema de la capacidad instalada. Fíjate que tenemos empresas como Radiología e Imágenes que tienen unos servicios que no tienen nada que envidiarle a una empresa de Bogotá o de Barranquilla. El mismo Medicina Nuclear, que es una apuesta muy interesante que ha hecho el señor Calderón, entre muchos otros. En servicios de oncología está la APP que recientemente se hizo entre el Hospital Rosario Pumarejo de López y una empresa que tienen equipos de alta tecnología, incluso mejores o de más modernos que tiene la Fundación Santa Fe. Es decir, la capacidad instalada está y la tarea y el reto es ver cómo podemos hacer ese llamado clúster de salud y empezar a exportar servicios, pues ya no a los nacionales, porque no, con esta crisis de la EPS tal vez no tienen la capacidad de pago, pero sí a extranjeros como lo hizo Medellín. Exactamente, ese es el punto. Y no solo en el sector salud, sino en aquellos sectores donde de verdad podamos encontrar generación de valor, mirar cuáles son las capacidades que se están desarrollando, que ya vienen desarrollándose y potenciarlas. Y allí toca revisar que tanto el sector público como el sector privado tomen acciones necesarias y sobre todo acciones urgentes para poder irnos por la senda de qué acciones nos permiten generar valor, capturar valor. Raúl, no te quiero agobiar con más preguntas. Este es apenas tu debut aquí en nuestra casa radial. Va a ser la primera de muchas entrevistas y muy buena tu artículo y la discusión, como tú dices, queda abierta. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. A usted por la entrevista. Muchísimas gracias, Andrés.